Imaginemos que nos encontramos en un día en la playa, y el sol calienta la arena y lo que se encuentra alrededor. Supongamos que dejamos a exposición bajo el sol tres objetos como una toalla, unas llaves y unas sandalias, en base a nuestra experiencia. ¿Cuál de estos objetos estará a más temperatura? Dada la situación anterior podemos concluir lo siguiente. Cada objeto habrá absorbido una cantidad distinta de calor. En otras palabras, cada material tiene una capacidad de almacenar calor de manera diferente. Esta capacidad depende de la naturaleza y composición de éste. Esta situación que entendemos y que nos resulta familiar como experiencia de vida, nos va a llevar a la definición de capacidad calorífica. Hola, mi nombre es Carla Hidalgo y les voy a estar hablando acerca sobre la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, o como también se le conoce como capacidad térmica, es aquella que se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en grados Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia, en el cual ésta nos va a indicar la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Esta se expresa en unidades del sistema internacional que es Joule sobre Kelvin. Y cabe mencionar que la capacidad calorífica no se debe confundir con el calor específico, puesto que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende de la cantidad del material en el objeto. Y en cambio, el calor específico, esta es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de la materia y es un valor fijo para cada sustancia. Para calcular la capacidad calorífica se puede utilizar la siguiente fórmula, donde C es la capacidad calorífica, Q es la cantidad de calor transferido y delta T va a ser el cambio de la temperatura. Soy Carla Linares y yo les voy a hablar de los tipos de capacidad calorífica y las diferencias que hay entre ellas. Vaya, como nuestra compañera lo mencionó, que la capacidad calorífica es una propiedad física de los materiales que indica la cantidad de calor necesario para cambiar su temperatura, y existen dos tipos principales de capacidad calorífica. También se menciona que la capacidad calorífica es una propiedad fundamental porque esta mide la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un material. Y también se puede decir que esta cuenta con una energía térmica que requiere una sustancia para aumentar su temperatura. Y también, ahorita les voy a mencionar sobre los tipos de capacidad. En los tipos de capacidad calorífica tenemos la capacidad calorífica con volumen constante, que esta se refiere a la cantidad de calor que se debe suministrar a una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius, mientras el volumen se mantiene constante. En eso podemos decir que este sistema no se expande ni contrae, por lo que todo el calor proporcionado se utiliza para aumentar la temperatura del sistema. También tenemos la capacidad calorífica a presión constante, que esa es la cantidad necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado Celsius, pero manteniendo la presión constante. Y ahorita les voy a mencionar sobre las diferencias principales que hay entre un volumen constante y una presión constante. En magnitud podemos decir que la presión constante es mayor que el volumen constante para gases, ya que en condiciones de presión se necesita más calor para elevar la temperatura debido a la expansión. Luego tenemos que en aplicación el volumen constante se usa en procesos donde el volumen se mantiene constante, como en recipientes cerrados, mientras que en la presión constante es relevante en sistemas abiertos o donde el volumen pueda cambiar a medida que se calientan los gases. En magnitud podemos decir que la presión constante se debe a que es un proceso que parte del calor se destina del trabajo de expansión del gas, mientras que en el volumen constante en la aplicación tenemos que es relevante en sistemas cerrados donde el volumen no cambia, como en ciertos motores o experimentos en laboratorio. También se puede decir que es importante en la presión constante
en sistemas donde el volumen pueda cambiar, como en procesos industriales o presión atmosférica. Para ir finalizando, tenemos que la diferencia entre la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante radica en si el sistema puede o no expandirse durante el calentamiento. Para esos procesos donde el volumen no cambia. Luego tenemos que para aquellos donde la presión es constante y el sistema puede expandirse, utilizaremos siempre el volumen constante. Y en la presión constante, esta distinción es crucial en la termodinámica, ya que especialmente en el estudio de gases y sistemas energéticos. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Milagro Beatriz Herrera Ortiz y les estaré hablando sobre algunas aplicaciones prácticas de la capacidad calorífica, específicamente en los campos de la medicina y la física. Antes de adentrarnos en sus aplicaciones, recordemos que la capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que necesita absorber para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius o Kelvin, es decir, nos indica la facilidad o dificultad con la que un objeto se calienta o enfría. Para iniciar en el campo de la medicina, tenemos la gestión de la temperatura corporal, que en situaciones críticas como la hipotermia o la fiebre, los profesionales médicos deben tener en cuenta la capacidad calorífica del cuerpo humano para calcular cuánta energía es necesaria para elevar o disminuir la temperatura corporal de manera segura y eficaz. También tenemos la conservación y transporte de órganos. Tenemos que durante el transporte de órganos para trasplante se debe controlar la temperatura para asegurar su viabilidad. La capacidad calorífica de los materiales de empaque y de las soluciones de conservación ayuda a mantener la temperatura adecuada, minimizando el riesgo de daño térmico a los órganos. Otro ejemplo es el diseño de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos implantables como marcapasos y prótesis deben diseñarse considerando la capacidad calorífica de los materiales para así evitar el sobrecalentamiento debido al contacto prolongado con el cuerpo humano. Esto garantiza la seguridad del paciente y el funcionamiento correcto del dispositivo. De igual modo, tenemos las aplicaciones en imágenes médicas. En técnicas de imágenes médicas como la termografía, la capacidad calorífica de los tejidos se considera para interpretar las variaciones de temperatura de la superficie corporal que pueden indicar inflamación o problemas vasculares. Ahora les voy a mencionar algunas aplicaciones prácticas en el campo de la física. Podemos mencionar que en el estudio de la termodinámica, la capacidad calorífica es fundamental para entender cómo se transfiere el calor entre diferentes cuerpos o materiales. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en los sistemas de calefacción. Tenemos que los radiadores, por ejemplo, suelen estar hechos de materiales con alta capacidad calorífica para almacenar calor y liberarlo gradualmente en la habitación. También en la refrigeración, los materiales con baja capacidad calorífica se utilizan en refrigeradores y congeladores para disipar rápidamente el calor y mantener bajas temperaturas. Para finalizar, les mencionaré algunos ejemplos más concretos, como cocinar un huevo, ya que el agua tiene una alta capacidad calorífica, por lo que tarda más en calentarse que el aceite. Al hervir un huevo, el agua transfiere calor al huevo de manera gradual, permitiendo que la yema se cocine sin que la clara se endurezca demasiado. Por último, un termo. Los termos están diseñados para mantener la temperatura de líquidos durante largos periodos. Su doble pared y el vacío entre ellas reducen la transferencia de calor, mientras que los materiales de baja conductividad térmica y alta capacidad calorífica ayudan a mantener la temperatura interna estable. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Fátima Yanet López Peñate y yo les voy a explicar algunos ejercicios de capacidad calorífica. El primer ejercicio nos dice cálculo de capacidad calorífica. Un objeto libera 5 kilojoules de calor y su temperatura disminuye en 1.85 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica?
Primero vamos a sacar los datos que nos brinda el problema, donde Q es la cantidad de calor transferido, que sería menos 5000 joules. El signo negativo indica que el calor se libera y son 5000 joules porque se convierte de kilojoules a joules. Delta T es el cambio de temperatura, que es de menos 1.85 grados centígrados. Al igual está en negativo porque disminuye temperatura. Ocuparemos la fórmula de capacidad calorífica, que sería capacidad calorífica igual a la cantidad de calor transferido sobre el cambio de temperatura. Luego de eso, nada más sustituiríamos datos, que nos quedaría menos 5000 joules entre menos 1.85 grados centígrados. Y eso nos daría un resultado de 2702.7 joules sobre grado centígrado. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. Así que su capacidad calorífica sería de 2702.7 joules sobre grado centígrado. Luego tenemos el ejercicio número 2, que nos pide encontrar la capacidad calorífica molar. Dice: un gas ideal se calienta a presión constante y absorbe 1200 joules de calor. Si el número de moles de gas es 2 y la temperatura aumenta en 30 grados centígrados, ¿cuál es la capacidad calorífica molar del gas? Aquí tenemos ya los datos, que el calor absorbido dice que es de 1200 joules, el número de moles son 2 y el cambio de temperatura sería de 30 grados centígrados. Ocuparíamos la misma fórmula de capacidad calorífica, solamente que abajo multiplicaríamos el cambio de temperatura por los 2 moles. Luego nada más sustituiríamos datos, que sería Q 1200 joules. El número de moles tenemos 2 moles. Y tendríamos un cambio de temperatura de 30 grados centígrados. Y realizamos la multiplicación, que sería igual a 60 mol por grado centígrado. Obteniendo como respuesta 20 joules sobre mol por grado centígrado. Ejercicio número 3. Capacidad calorífica de un objeto. Un objeto de 250 gramos de masa requiere 900 joules de calor para aumentar su temperatura en 20 grados centígrados. ¿Cuál es la capacidad calorífica del objeto? Obteniendo como datos que el calor absorbido es igual a 900 joules, tenemos un cambio de temperatura de 20 grados centígrados y una masa de 250 gramos.
La fórmula que utilizaremos es de capacidad calorífica. Luego sustituiremos los datos. Sería 900 joules entre el cambio de temperatura, que sería de 20 grados centígrados. Y eso nos da como respuesta 45 joules sobre grados centígrados. Y la capacidad calorífica total de este objeto sería de 45 joules sobre grado centígrado.